What we've been looking at is the thought of marks of maturity. Lo que hemos estado viendo hasta el momento son las señales de la madurez. So as we're going through these different topics, it's a good exercise for us to pass ourselves under each one of these. Así que mientras abordamos cada uno de estos temas, es bueno que meditemos en ellos y los apliquemos a nosotros. And if we're doing well in some of these areas, wonderful. Y si estamos bien en estas áreas, pues perfecto. But as the Lord touches different areas, allow Him in and we need to allow Him to begin that process. Pero si el Señor está tocándonos en ciertas áreas, abrámosle la puerta y permitámosle a Él entrar en esas áreas. The next area we want to look at is the thought of our finances. El próximo tema que vamos a abordar es el tema de las finanzas. Money is very reflective or can be very reflective of our character. El dinero puede reflejar mucho acerca de nuestro carácter. Our finances are a good indicator of our maturity. Where is our money going? Y las finanzas también son un buen indicador de madurez. ¿Hacia dónde estamos enfocando nuestras finanzas? Scripture uses over 2,000 references pertaining to money. Las escrituras usan alrededor de 2,000 referencias de dinero. And the question isn't how much money we have, but how are we using what we have? Y la pregunta no es cuánto dinero tenemos, sino cómo usamos el dinero que tenemos. And we looked at this yesterday, but if we're not managing a little amount well, we're not going to manage a large amount well. Lo vimos ayer, que si no somos capaces de manejar una pequeña cantidad, tampoco podremos manejar una gran cantidad. And there's many believers that don't have financial integrity. Y hay muchos creyentes que no tienen la integridad financiera. There's an example you'll read in the book of Christian bookstores. Van a ver un ejemplo en su libro de texto acerca de las librerías cristianas. That they're unable to extend credit to the students because the students weren't paying their bills. Que no eran capaces de darles crédito a los estudiantes porque los estudiantes no pagaban. And what kind of testimony is that of a Christian? ¿Y qué clase de testimonio le da eso a un cristiano? To not satisfy or honor the debts that we have incurred. El no cumplir, el no honrar las deudas que hemos adquirido. And one of the things that he brings out that the faculty observed at these Bible schools. Y una de las cosas que comentan es de que la facultad se dio cuenta de esta situación en sus estudiantes. Those who faithfully paid their bills were successful in ministry. Y aquellos que pagaban sus cuentas solían ser exitosos en el ministerio. Those that don't, something I've seen, that those that haven't paid their bills aren't successful. Y los que no lo hacían, y es algo que yo también he notado, los que no pagan sus cuentas no tienen éxito en el ministerio. And not even necessarily functioning in ministry, but in their own personal Christian life. Y no necesariamente solo en el ministerio, sino en su vida cristiana personal. If we're not and one example that we can correlate is if we're not faithful with money, we're not going to be faithful with spiritual riches that God gives us. Y algo que podemos correlacionar es de que si no somos fieles con el dinero, con la riqueza natural, no podremos ser fieles con las riquezas espirituales. If we look at Luke 16, si vemos en Lucas capítulo 16, verses 10 through 12, versos 10 al 12, dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. We see here that
the Lord uses sometimes natural things on this earth, and depending on how we handle those, He sees as how we're going to handle those spiritual gifts. Vemos entonces cómo el Señor puede observar la manera en que manejamos las cosas naturales para determinar si nos puede entregar las cosas espirituales. Believers should develop good financial habits. Los creyentes deben desarrollar buenos hábitos financieros. You know, finances don't have to be that complicated. Las finanzas no deberían ser muy complicadas. And one way that we can manage that is through a budget. Y una manera en que podemos administrar esto es a través de un presupuesto. Often when I meet with clients, we talk about retirement planning. Muy a menudo cuando yo me reúno con clientes, hablamos acerca de planes de retiro. And some of them will come in and say, well, what do I need to do? How much should I put away? Y algunos me preguntan, bueno, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cuánto debo apartar? Well, before you can answer that, you have to know what you have. Pero antes de poder responder eso, hay que ver cuánto es lo que tienen ellos. And a very simple way is, number one, how much is coming in? Primero que nada, ¿cuánto están ingresando? How much is going out? ¿Cuánto están gastando? And how much do you have left? ¿Y cuánto les queda? Do you have any left? ¿Les queda algo? But then further than that, break down on a monthly basis, what are you spending? Pero más allá de esto, se puede desglosar mes a mes en qué cosas se gastan And what are you spending it on? y los rubros en que se gastan. And that budget's going to tell us, are we living with inside our means or are we living outside our means? Y ese presupuesto nos va a decir si estamos viviendo dentro de nuestras posibilidades o fuera de nuestra capacidad. And I'd encourage each of you to take out a sheet of paper or get on your computer, if you don't, and do a budget of what you're spending. Y yo le animo a cada uno de ustedes de que agarre un papel o hágalo en la computadora y describa en qué está gastando cada cosa. Because as we develop faithfulness in our finances, that can be very telling. As we said, in God, as we're faithful, can increase us. Porque la manera en que somos en nuestras finanzas puede decir mucho de cómo somos en el espíritu y le indica a Dios cómo nos puede usar. Are we going into debt? ¿Estamos cayendo en deudas? Are we living beyond our means? ¿Estamos viviendo más allá de nuestras capacidades? You know, if we're taking loans for cars, taking loans for vacations, taking loans for those things we want, we're going to put ourselves in a difficult place. Si estamos haciendo préstamos para adquirir un carro, préstamos para salir de vacaciones, préstamos para adquirir cualquier cosa que querramos, entonces puede hacer que no estemos haciendo lo correcto. Because if we're amassing that much debt, we're not going to be free if God wants to use us to send us somewhere, because we will have to have a job, stay in a place so we can fulfill our obligations. Porque si estamos amasando una deuda que después tendremos que pagar, quedaremos atados y sin libertad para ir quizás a los lugares donde Dios quiere llevarnos, porque tendremos que estar atados a un trabajo para solventar las deudas. So if we're carrying large debts, again, we need to look at our finances and start seeing what we can do to correct those habits, to get out of that debt and develop new habits. Así que si estamos acarreando grandes deudas, es necesario que revisemos nuestro presupuesto y que hagamos un plan para librarnos de esas deudas. Many Christians are disqualified because of their poor financial decisions. Muchos cristianos son descalificados debido a sus pobres decisiones financieras. And again, that thought, money reveals who we are and where some of our loves lay. Y nuevamente, el dinero refleja quiénes somos y hacia dónde se dirige nuestro amor. What we value, we're going to spend our money on. Aquello que valoramos es en lo que vamos a invertir, a gastar dinero. And financial bondage, again, can hinder us from God fulfilling His will for our lives. Las ataduras financieras
pueden impedirnos cumplir el propósito de Dios para nosotros. If we read 2 Timothy Si leemos en 2 de Timoteo, chapter 2, verse 4. capítulo 2 y verso 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. We don't want to be tied down to the things of this world. No debemos estar amarrados, enredados a las cosas de este mundo, Again, where our treasure is, there will our heart be. porque donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. If we're seeking those things on earth to keep up with people or because we want those nice things, do we value God just as much? Si estamos buscando estas cosas en la tierra solo para estar a la altura de ciertas personas o solo para satisfacer nuestros propios deseos, ¿estamos realmente honrando a Dios? Again, that thought that we looked at yesterday, do we value that inheritance He's offering us? Nuevamente, lo que ya vimos el día de ayer, ¿estamos valorando la herencia de Dios para nosotros? Another mark of maturity of when we've stopped saying, it's not fair. Otra señal de madurez es cuando dejamos de decir que algo no es justo o que cuando dejamos de decir no es justo. If we're still saying this reveals, again, another aspect of our character. Si constantemente decimos eso, eso revela algo en nosotros. That we have not learned that aspect of the Lord's character. Revela que no hemos aprendido esa parte del carácter de Dios And that we're still not walking in victory in that area. y que aún no caminamos en victoria en esa área. Man has many flaws that he desires, and he deserves something better. El hombre tiene la tendencia, el error de siempre creer que merece algo mejor. But again, as we develop that servant mentality, and again, as we look at these marks of maturity, as we start implementing them, they cross over into other areas. Pero, nuevamente, ya vimos el aspecto de tener un corazón de siervo. Y estas señales de madurez pueden interactuar en ocasiones, y esta es una ocasión. And if we live in that state of always saying it's not fair or I don't deserve this, we'll never be content where we're at. Y si siempre estamos en esa situación de que algo no es justo o que yo no merezco esto, nunca vamos a encontrar contentamiento. In Matthew chapter 5, verse 3. En Mateo capítulo 5 y verso 3. Dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Blessed are the poor in spirit. Bienaventurados los pobres en espíritu. And as this character quality begins to be worked in us, that it's not fair phrase will be removed from our vocabulary. Y conforme esta cualidad del carácter empieza a desarrollarse en nosotros, entonces se irá ese sentimiento de injusticia que sentimos. Those that are poor in spirit learn to accept the different circumstances that they come into. Los pobres en espíritu son aquellos que aprenden a aceptar las situaciones en las cuales Dios los pone. You know, when those situations come into our lives, when we have the opportunity to say, it's not fair, and we complain about it, as we discussed earlier, what good does it do? Y como ya lo discutimos antes, cuando hay una mala situación y empezamos a quejarnos o a decir que no es justo, ¿en qué ayuda eso? We see Christ's example that as he walked this earth, he didn't complain or criticize his circumstances. Vemos el ejemplo de Cristo que conforme él caminó sobre la tierra, no se quejó ni criticó las cosas que le sucedieron. But often what man does is he starts looking other places. Pero muy a menudo lo que el ser humano hace es empezar a ver otras cosas. He sees what you have or what she has or what they're going through or how well they're doing, and they start to criticize or say it's not fair in their own life. Empiezan a ver lo que otra persona tiene, lo que
aquel ha logrado o lo bien que le está yendo a aquel otro y empiezan a criticar y a quejarse por lo que ellos están pasando. But each one of us are on our own journey. Pero cada uno de nosotros está en su propio viaje And each one of us are going through different things. y cada uno de nosotros está atravesando diversas cosas. I don't know what you're facing and you don't know what I'm facing. Yo no sé lo que tú estás pasando y no sabes lo que yo estoy pasando. But our job is to focus on, our responsibility is to focus on, Lord, what are you doing in my life? Pero nuestra responsabilidad es decir, Señor, ¿qué estás haciendo en mi vida? And the sooner we begin to focus on what God's desire is to do, the sooner we can come out of that situation. Y entre más pronto nos demos cuenta lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, más pronto saldremos de esa situación. And this leads us into our next point. Do we have gratitude? Y esto nos lleva al siguiente punto, a la siguiente señal. ¿Tenemos gratitud? Thankfulness is a key to victory. La gratitud es una clave de la madurez. If we look at Ephesians 5, verse 20, Si vemos en Efesios 5, verso 20, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. if we know complaining isn't going to do anything, then why don't we try another approach and try to give thanks? Si sabemos de que quejarse no va a servir de nada, ¿por qué no intentamos, por otro lado, dar gracias? You know, there's been times that I've been praying and I just started beginning to say a few things of how I was thankful. Thank you, Lord, for this. Thank you for that. Hay tiempos difíciles en los que yo he probado simplemente empezar a darle gracias al Señor por esto y por aquello. And if you practice that exercise, Y si practicamos ese ejercicio, that can start to take off. eso puede empezar a despegar. And you start to see other things you can be thankful for. Y uno empieza a ver otras cosas por las cuales estar agradecidos. Maybe you're not happy with your house, Quizás no estás contento con tu casa, but you're not on the street. pero al menos no estás en la calle. Maybe you have back problems, Quizás tienes problemas en la espalda, but you can walk. pero al menos puedes caminar. Maybe you don't have a lot of money, Quizás no tengas mucho dinero, but we have more than someone else. pero tenemos más que otros. And some of those sound kind of cliche at times. Y algunas de estas cosas quizás suenen un poco a cliché, But as we begin to give thanks, that starts to fill us. pero conforme empezamos a agradecer, esto nos empieza a llenar. And our focus isn't on what we don't have or what's going on, but what we do have and what God is doing. Y nuestro enfoque no es en lo que no tenemos o en lo que Dios no nos ha dado, sino en lo que sí tenemos y en aquello que Dios ya nos ha dado. Unthankfulness can keep us from experiencing the fullness God has for us. El mal agradecimiento puede hacernos perdernos de lo mejor que Dios tiene para nosotros. In Psalms 95, verse 2, En el Salmo 95, verso 92, 95, verse 2. perdón, 95, verso 2. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cantos. How often do we come into His presence with thanksgiving? ¿Cuán a menudo nos acercamos a la presencia de Dios con acción de gracias? This is what delights Him. Porque esto es lo que le deleita. You know, there's a financial advisor I listen to, Hay un asesor financiero al cual yo escucho. and he says, if you want to be rich, do what rich people do. Y dice, si tú quieres ser rico, haz lo que hacen los ricos. If you want to be poor, do what poor people do. Si quieres ser pobre, haz lo que hacen los pobres. Makes sense, right? Pues eso tiene sentido. Well, if we look at Scripture, what do spiritually successful spiritual people do? Pero si vemos en la Escritura, y si aplicamos eso en la Escritura,
podemos preguntarnos, ¿qué es lo que hacen las personas espiritualmente exitosas? Is that what we're practicing? ¿Estamos practicando eso? Or are we practicing what the unspiritual people do? ¿O practicamos acaso lo que hacen las personas no espirituales? King David's an excellent example of someone that gave thanks or came into the presence of the Lord with thanksgiving. El rey David es un excelente ejemplo de alguien que daba gracias, que se acercaba con acción de gracias. In Psalm 100, En el Salmo 100 verse 1 says, "Make a joyful noise unto the Lord." y versículo 1 dice, dad a Jehová, cantad alegres a Dios. Make a joyful noise. Cantad alegres. Now this doesn't mean you have to sing him a song. Esto no necesariamente significa cantar un canto literalmente. This doesn't mean you have to come in and pray. No necesariamente significa que hagas una oración, Those are ways to come into his presence. aunque sí son maneras de entrar a la presencia de Dios. But what is our conversation every day? Pero ¿cuál es nuestra conversación a diario? In our daily life, is it glorifying him? En nuestra vida diaria, ¿glorifica al Señor? Verse 2 says, "Serve the Lord with gladness and come into his presence with singing." En el verso 2 dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. With gladness. Con alegría. Good morning. Buenos días. Buenos días. Where's the joy? ¿Dónde está el gozo? Now we all go through difficult times, very difficult times. Ahora, todos atravesamos momentos difíciles y muy difíciles. We will be tried. Nosotros vamos a ser probados. And we're going to look at in a couple days what true strength is. Y lo vamos a ver en un par de días, lo que es la verdadera fuerza. But this goes back to our thought life. Are we thinking always on the negative? Pero nuevamente nos lleva a nuestra vida, a nuestros pensamientos. ¿Estamos constantemente teniendo pensamientos negativos? In our own everyday life, are we coming before him with gladness? En nuestra vida diaria, ¿estamos acercándonos al Señor con alegría? Verse 3 says, "Know that he is God, Verso 3 dice, reconoced que Jehová es Dios. that he has made us." Él nos hizo. Is he going to leave us? ¿Va a abandonarnos? Is he ever going to forsake us? ¿Nos olvidará? What does his word say? ¿Qué dice su palabra? His plans for me are to give me an expected end. Sus planes para mí es darme el fin esperado. He who began a good work might complete it. El que ha comenzado la buena obra la terminará. Perdón. Sorry. I thought you were wrong. Perdón. Lo que él dijo es, el que ha comenzado la buena obra, quizás la termine. You're correcting me right now. Ahorita ustedes me están corrigiendo. But how often do we correct the spiritual principalities and powers in difficult situations that we go through? Pero cuán a menudo corregimos a los principados y potestades que nos afectan en las situaciones difíciles. Do we see that? ¿Podemos verlo? I can't tell you that the moment you do it that your situation is going to turn around. Yo no les estoy diciendo que en el momento que lo hagan la situación va a cambiar, But it could. pero podría. And God wants us to have that understanding, and he wants us to grow in that authority of his word. Y Dios quiere que tengamos ese entendimiento y crezcamos en autoridad con su palabra. Gratitude, thankfulness is very powerful. La gratitud es muy poderosa. The weapons, Scripture says, the weapons of our warfare are not carnal. La Escritura nos dice que las armas de nuestra batalla no son carnales, But they're mighty to the pulling down of strongholds. sino poderosas para derribar potestades. Praise, thanksgiving, gratitude, it's a weapon. La alabanza, la gratitud, la adoración, esas son armas. See, this is an attack against the enemy because we are praising God regardless of if we're having success in the moment. Estos son ataques en contra del enemigo porque estamos alabando al Señor
sin que necesariamente hayamos ganado la batalla aún o hayamos alcanzado la victoria aún. Verse 3 says we are his people and the sheep of his pasture. El verso 3 dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. The Lord takes care of his own. El Señor cuida de los suyos. Those that stay in the sheepfold, in the place that God has them, he will take care of them. Y aquellos que se quedan en el rebaño, en el lugar donde Dios los ha puesto, Él los cuidará. At times when sheep would leave the fold, the shepherd would break their leg so that they would understand and not leave again. Muy a menudo cuando una oveja se separa de su rebaño o escapa de su rebaño, el pastor le quiebra una pata para que aprenda a no hacerlo, So that they would stay in the fold. It was for their own good. y para que aprenda a quedarse en el rebaño por su propio bien. So at times those difficulties, whether they're punishment or whether they're to bring us to a better place, is for our good. Así que cualquiera de esas situaciones, sean un castigo para nosotros o sean algo que nos ayudará a mejorar, siempre es para nuestro bien. Verse 4 says, enter his gates with thanksgiving, El verso 4 dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, into his courts with praise. por sus atrios con alabanza. Be thankful unto him and bless his name. Alabadle y bendecid su nombre. En la versión en inglés dice, sed agradecidos y bendecid su nombre. For the Lord is good. Porque Jehová es bueno, His mercy is everlasting, para siempre es su misericordia, and his truth endures to all generations. y su verdad por todas las generaciones. Our God is good, Nuestro Dios es bueno and we want to reflect that to him. y debemos reflejar eso hacia Él. And that's something we have the opportunity to do starting now. Y es algo que podemos empezar a hacer desde ahora. To practice that thankfulness. Practicar ese agradecimiento. How do we do that? ¿Cómo lo hacemos? Not just when things are good, No solo cuando las cosas están bien, but remembering these things when the challenges come. sino recordando estas cosas cuando se acercan los retos. Who here has children? ¿Cuántos aquí tienen hijos? If they're ungrateful, do you give them more? Si ellos son malagradecidos, ¿le dan más? I'm working on that with my daughter. Y ahorita estoy trabajando eso con mi hija. I'm teaching her. Le estoy enseñando. If we're not grateful, should we expect the Lord to give us more? Si nosotros no somos agradecidos, ¿debiéramos esperar que el Señor nos dé más? Whether it's spiritual truth, whether it's natural things, if we're not thankful for what we have, why is God going to give us more? Sea en lo natural o sea en lo espiritual, Dios no nos dará si no somos agradecidos. When your children do well, when they're obedient, when they're faithful, do you want to bless them? Cuando tus hijos hacen lo correcto, cuando tus hijos son obedientes, quieres bendecirlos, ¿no? Is God not the same? ¿No es Dios igual? And as we're faithful, He will bless us. Y conforme somos fieles, Él nos bendecirá. Another mark of maturity is by realizing how much we don't know. Otra marca, otra señal de madurez es el entender cuánto nos hace falta saber. The immature always seem to have the answer. Los inmaduros siempre parecen tener la respuesta. In Proverbs chapter 17, verse 27, En Proverbios capítulo 17 y verso 7 dice, no conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. as we gain knowledge and as we gain maturity, we see the value of silence. Perdón, es el verso 27. Sure. Dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. A man that understands realizes
there's so much more that he doesn't understand. Un hombre que realmente entiende, sabe que hay muchas cosas que le faltan entender. I always remember Pastor Bailey, when he would preach, he would make this comment that the more I know, the more I realize I don't know. Siempre recuerdo al pastor Bailey que él solía decir cuando predicaba que entre más conocía, más se daba cuenta de lo que desconocía. Whenever he said that, I just thought he was being nice. Y al principio pensé que él solo estaba tratando de ser así, de ser modesto. Gracias. I always thought it was kind of he was just being kind to us because of the understanding that he did have. Y yo siempre creí que él lo hacía solo para no hacernos sentir mal debido al mucho conocimiento que él tenía. He had a wonderful relationship with God, and he had a deep understanding of Scripture. Porque él tenía una hermosa relación con Dios y tenía mucho entendimiento de las Escrituras. So whenever he said this, I'm like, right, I understand. Así que cuando él decía esto, yo solo pensaba, sí, claro, sí, pues. But the older I get and the more I go on with the Lord, I realize what he was saying. Pero conforme avanzo en años y conforme me acerco al Señor, empiezo a entender lo que él decía. Because there is no depth to God. Porque Dios no tiene, la profundidad de Dios no tiene límite. It's ever going. Es eterna. There's no height to him, there's no limit. No hay nada, no hay alturas para él no tiene límites. And so as we continue to go on with him and understand, as soon as we open that door and gain that knowledge, we realize how much more there is to know. Así que conforme caminamos con él y abrimos en entendimiento y abrimos esa puerta y aprendemos más cosas, entonces nos damos cuenta de lo mucho que aún nos falta. And there is a contentment that can come with understanding. Y hay un contentamiento que viene juntamente con el entendimiento. We're not shaken when we face the unknown. No tambaleamos cuando enfrentamos lo desconocido. Because our confidence isn't in our own understanding, but it's in the one we can go to get understanding, who has all knowledge. Porque nuestra confianza no está ya más en nuestro propio entendimiento, sino que podemos acercarnos a aquel que todo lo sabe. In James chapter 1, verse 3, En Santiago capítulo 1 y verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. if we're swift to hear, let's be slow to speak. Si somos rápidos para oír, debemos ser lentos para hablar. I'm learning this. Yo esto lo estoy aprendiendo. I like to have the answer, A mí me gusta siempre tener la respuesta, but I'm learning to, when I hear the question, to be quiet and listen. pero estoy aprendiendo a que mientras escucho la pregunta, debo estar callado en silencio. I practiced this one time in a committee I was on at work. Lo practiqué en una ocasión durante la reunión de un comité en el trabajo. Because I'm a wealth of knowledge and always have an answer, I decided to just sit there. Debido a que yo soy una fuente de conocimiento, soy un depositorio de información, decidí solo sentarme y callar. So they all went around in circles and were talking about the different topics. Así que todos estaban ahí en círculo hablando de distintos temas And I didn't say anything. y yo no dije nada. And then they asked me, well, what do you think? Y luego me preguntaron, ¿qué piensas? They requested my knowledge. Ellos solicitaron mi conocimiento, They asked for my opinion, but I was quiet and I listened. pidieron mi opinión, pero yo estuve callado y estuve escuchando. Because we don't want to just speak something that we think. Porque no debemos simplemente hablar algo que pensamos. That was a natural work example. Esto fue un ejemplo en lo natural, en mi trabajo. Several weeks ago, I had someone else I was talking to on the phone. Pero semanas atrás yo estaba hablando con alguien por teléfono
And they were facing an addiction problem. Era alguien que enfrentaba una situación de adicción. And I was praying, Lord, don't let me say anything that is of me. But if you want to say something, you say something. Y yo estaba orando y pidiéndole a Dios, Señor, no permitas que nada de lo que diga venga de mí, sino que diga todo lo que viene de ti. So they shared, and finally I said, can I pray for you? Así que esa persona compartió y al final le dije, ¿puedo orar por ti? And as I was praying, the presence of the Lord came in that situation. Y conforme oraba, la presencia del Señor descendió. And that person that wasn't always receptive received. Y esta persona que no siempre era muy receptiva, recibió. See, it's not always us having the answer and us giving the answer, but it's us learning how to listen to God and give His answer. No se trata de que nosotros siempre tengamos la respuesta, que nosotros siempre sepamos la respuesta, sino que aprendamos a escuchar de Dios. And this can be a challenge Y esto puede ser un reto, because we like to talk, porque nos gusta hablar. but as we learn to realize who we are in God, a humility can come. Pero conforme nos percatamos de quiénes somos delante de Dios, entonces la humildad desciende sobre nosotros. So realizing He's given us 2 ears and 1 mouth. Debemos darnos cuenta que Dios nos dio 2 oídos y una sola boca. So listen twice as much as we talk. Así que escuchemos el doble de lo que hablamos. Another mark of maturity is how much wisdom we accumulate. Otra señal de madurez es que tanta sabiduría hemos acumulado. In Proverbs chapter 4, verse 7, En Proverbios capítulo 4 y verso 7 dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. wisdom's the principal thing, therefore get wisdom. Sabiduría es lo más importante, por tanto adquiere sabiduría. This isn't that difficult to understand. No es tan difícil de comprender. And wisdom is that ability to make right decisions. La sabiduría es la habilidad para tomar las decisiones correctas. It doesn't make us make right decisions, but it gives us that ability to make right decisions. No nos hace tomar esas decisiones correctas, pero nos da la habilidad para tomarlas. Solomon that wrote Proverbs was the wisest man on earth. Salomón, el autor de Proverbios, fue el hombre más sabio sobre la tierra. He had much wisdom, Tenía mucha sabiduría, but it wasn't implemented. pero no la implementó. What good does it do us to have these gifts, these talents that God gives, if we're not using them? ¿De qué sirve que tengamos estos talentos si no los usamos? God's calling us to raise us up to be kings, Y Dios nos está levantando para ser reyes, that we can rule in His kingdom. para poder gobernar en su reino, Kings are called to reign. porque los reyes son llamados a reinar. But as kings, we need wisdom in our reigning, Pero como reyes necesitamos sabiduría en So- nuestro reinado, so that we are giving the correct answers. para que demos las respuestas correctas, So we are hearing from God in those situations, para que escuchemos a Dios en esas situaciones and that we're implementing that wisdom. y que implementemos esa sabiduría. Because as we have wisdom and use the wisdom we have, God wants to increase that Por- wisdom. Porque conforme tengamos sabiduría y utilicemos esa sabiduría, entonces Dios aumentará nuestra sabiduría. Wisdom increases our strength. La sabiduría incrementa nuestra fuerza. In Luke chapter 2, verse 40, Veámoslo en Lucas capítulo 2 y verso 40. we see here that this is speaking of Jesus as a child. Se nos habla aquí acerca de Jesús como siendo niño. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él.
Jesus grew in the Spirit and was filled with wisdom. Jesús crecía en el Espíritu y se llenaba de sabiduría. Jesus has made us to be kings and priests with him. Jesús nos ha creado para ser reyes y sacerdotes juntamente con Él. And we are called in turn to turn around and also raise up kings. Y nosotros somos llamados a hacer lo mismo, a levantar a otros reyes y sacerdotes. And as we said, we have to have that wisdom in order. If we're going to rule and be in those positions, we need that divine understanding to be able to give counsel in the situations we come into. Y para eso necesitamos sabiduría. Si vamos a reinar, si vamos a aconsejar, a dar respuestas, entonces necesitamos ese consejo divino necesario. How much love do we possess? ¿Cuánto amor poseemos? Love is unselfish. El amor es carente de egoísmo. How do we love? ¿Cómo amamos? As I said recently, my wife asked me, how do I love her, with my head or with my heart? Como se los mencioné antes, mi esposa me preguntaba si la amaba con la cabeza o con el corazón. And we do it both ways. Y lo hacemos con las dos cosas. Love is a choice, it's not a feeling. Porque el amor es una decisión, no es un sentimiento. When someone says, I fell out of love with my spouse, Cuando alguien dice, yo perdí el amor hacia mi cónyuge, they chose to fall out of love. lo que están diciendo es que escogieron dejar de amar. If this world functioned on how it felt, it would be in a much worse state than it currently is. Si este mundo funcionara en base a los sentimientos o a cómo se sienten las cosas, estaría en una situación mucho peor a la que está hoy. The world leads us to believe that love is a feeling. El mundo nos guía a creer que todo es un sentimiento. And that's why you see marriages failing all over. Por eso vemos matrimonios fracasar constantemente, As much in the church as we see in the world. tanto en la iglesia como en el mundo. Because they're looking for a feeling, they're chasing a feeling, and feelings come and feelings go. Porque están persiguiendo un sentimiento. Y es que los sentimientos van y vienen. I know in my own life I've given God plenty of reasons to not love me. Yo en mi vida le he dado muchas razones a Dios para que no me ame, But He still does. pero aún así lo hace. Not always because I made Him feel like it, No porque necesariamente yo lo haga sentir así, but because He chose to love me. sino porque Él escogió amarme. And this is the love that He wants us to reflect to others. Este es el amor que Él desea que reflejemos. Divine love is not selfish. El amor divino no es egoísta. This kind of love considers others over itself. Este tipo de amor considera a los demás por encima de uno mismo. We all know the verse, John 3:16. Ya conocemos el verso de Juan 3:16. Because God so loved the world, He gave. De tal manera amó Dios al mundo que dio. I don't think He felt like going to the cross. Yo no creo que Él haya sentido que tenía que ir a la cruz, But He chose to go. pero escogió ir. So how do we reflect or practice this love? ¿Cómo entonces reflejamos y practicamos este amor? It's by dying to self, Bueno, muriendo a sí mismo, realizing the kind of love that God gave us. dándonos cuenta del tipo de amor que Dios nos dio. This is that heart of true Christianity. Y este es el corazón del cristianismo verdadero. If we look at Romans 15, Veámoslo en Romanos capítulo 15, verses 1 through 3. versos 1 al 3. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo,
Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. The strong are to bear up the weak. Los fuertes deben soportar a los débiles. God wants to work that love, that deep divine love in us, so that when we see those weak ones, when they annoy us or frustrate us, we still have a love for them. El Señor debe obrar ese profundo amor divino en nosotros para que cuando veamos al débil podamos amarlo. How do we get to this true love and unity? ¿Cómo es que llegamos a este verdadero amor y a esta unidad? It can be a slow process at times, Bueno, en ocasiones puede ser un proceso lento, but it's through obedience and responding to the truth. pero es a través de la obediencia y a través de responder a la verdad. The cost of love and unity comes with a high price tag. El costo del amor y el costo de la unidad vienen con un alto precio. You know, often we'll go into debt for a car, a home, a phone, or other stuff. Muy a menudo nos endeudamos con un carro, con una casa, con el teléfono, con cualquier cosa. But we're seldom willing to pay for the price of character. Pero debemos pagar el precio del carácter de Dios. Where there's genuine humility, there's unity. Donde hay humildad genuina, ahí hay unidad. If we're always self-centered or self-focused, we're going to want people to come to our side. Porque cuando somos egocéntricos, queremos que las personas vengan hacia nosotros. And if Josue has the same idea over here, Y si Josué tiene la misma idea, how are we going to come together? ¿cómo entonces vamos a juntarnos? He can give up his idea. Él puede renunciar a su idea. But unless there's unity and I'm willing to humble myself, Pero a menos que haya humildad y yo esté dispuesto a humillarme, we're now together. ahora estamos juntos. But if we're not willing to be humbled or willing to take a low place at times, there's not going to be unity. Pero si no estamos dispuestos a ser humildes, si no estamos dispuestos a tomar el lugar de abajo, en ocasiones no podrá haber unidad. There's areas in our lives that we can't compromise and we don't change our stance. Hay áreas en la vida en las que no podemos transigir y en las que no podemos someternos a algo. But in any relationship, as we grow, there's going to be times where there's going to be two ideas, and one is going to have to take a low place. Pero en cualquier relación van a haber momentos en que las ideas no van a ser las mismas y alguien de los dos va a tener que someterse. And as we're willing to take that humility upon us, unity does come. Y conforme estamos dispuestos a recibir esa humildad, entonces la unidad empezará a forjarse. Now God understands our needs and our shortcomings, Ahora Dios comprende nuestras necesidades y nuestras faltas. and He addresses each of these at His pace that He sees that we're able to handle in each of our lives. Y Él se encarga de atender cada una de estas al paso que Él considera que nosotros podemos sostener. And we want to let Him choose which areas He's working on. Y debemos permitirle a Él que Él escoja qué áreas quiere trabajar. Perhaps He says this area needs adjusted in your life. Quizás Él diga, bueno, esta área necesita un ajuste en tu vida. Perhaps I want you to wait in that decision. Quizás te diga, quiero que esperes antes de tomar esa decisión. This relationship isn't good for you. Esta relación no es buena para ti. Whatever situation you're in, this isn't my plan for your life. Y cualquier situación en la que estés, este no es mi plan para tu vida. Your attitude's not right toward this person, Tu actitud no es la correcta hacia esta persona and it's hindering your growth. y está estorbando tu crecimiento. I want you to be pliable.
Quiero que seas flexible, moldeable, You're too rigid in your opinion. porque eres muy rígido en tus opiniones. When God confronts these different issues in our lives, Cuando Dios confronta estas áreas en nuestra vida, He provides the grace that we need. Él también provee la gracia que necesitamos. In 1 Peter 1:22, En 1 de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. since you've obeyed through the purifying of your since you've been purified through obeying of truth, Debido a que han sido purificados a través de la obediencia a la verdad, through the sincere love of your brethren. a través de este sincero amor fraternal. So as we're obedient, a love comes into our heart. Así que conforme somos obedientes, el amor viene a nuestros corazones. As we're obeying Christ, we're seeing what He is like. Conforme obedecemos a Cristo, entonces podemos ver cómo es Él. And a love can be birthed in our heart for one another. Y el amor puede nacer en nosotros, el uno hacia el otro. Another mark of maturity is by how responsible and reliable we are. Otra señal de madurez es qué tan responsables somos y qué tan confiables somos And by how much we fear the Lord. y qué tanto tememos al Señor. A responsible person has a tremendous sense of accountability. Una persona responsable tiene un gran sentido de rendir cuentas. Recently, I was just given some information how the president of Guatemala was put in prison. Hace poco se me dio un poco de información de cómo el presidente de Guatemala terminó en la cárcel. Did he take into account the responsibility he had to those that put him in office? Él puso de las cuentas a aquellas personas a quienes él designó en los distintos oficios del gobierno. The actions that he took affected an entire nation. Y las acciones que él tomó afectaron a la nación completa. And as we raise in whatever position we find ourselves, and we are in that leadership position, there's a realization that when I make a decision, it's affecting not just me, but many others. Y conforme crecemos, conforme nos levantamos y asumimos puestos de liderazgo, de responsabilidad, debemos tomar en cuenta que las decisiones que tomamos afectan a muchos. When I was in Africa, a story was recounted to me of a leader who became the president of the Church of Pentecost in Africa. Cuando yo estaba en África, se me contó la historia de un líder que ascendió hasta ser el presidente de la iglesia presbiteriana en África. And as he was inducted into that position, everyone around him was celebrating. Y conforme él era puesto en esa posición, todos lo celebraban. But his experience as he was becoming the president and inaugurated into that position, he felt a weight come upon his shoulders. Pero su experiencia es que conforme él era investido con esa posición, una gran carga cayó sobre él. Because although it was an honor to receive that position, he also realized the responsibility that came with it. Porque aun cuando era un honor recibir esa posición, también era una gran responsabilidad tomarla. And at times when we think of promotion, we think, oh, I'm going to have more recognition, I'm going to have more authority. But there's some things that we don't consider. Y cuando pensamos en las promociones, solo pensamos, voy a tener mayor autoridad, voy a tener más reconocimiento, pero no siempre recordamos la responsabilidad. That there's an equal amount of that responsibility that now that we're responsible for. Que ahora esa responsabilidad es equivalente a la posición que hemos obtenido. When Solomon became king, he said, Lord, would you give me wisdom? Cuando Salomón se convirtió en rey, él
le dijo al Señor que le diera sabiduría to lead the people that you've given me. para guiar al pueblo que se le había entregado. He didn't ask for himself, but he was asking for others. No pidió para sí mismo, pero pidió para los demás. We see that he had a servant heart. Vemos que él tenía un corazón de siervo. And we see that Solomon started well, Y vemos que Salomón inició bien, but he didn't continue his maturity. pero él no continuó madurando. He attained to a certain point, but that he didn't maintain that rate of growth. He fell backwards. Él alcanzó cierto nivel, pero no continuó creciendo, sino que al contrario retrocedió. At that time, Solomon was aware that he had a responsibility to those under him. En esa época, Salomón entendía claramente la responsabilidad que tenía. And those in leadership, Y- we need to be aware of those who are watching us. Y aquellos que estamos en liderazgo debemos tener claro que otros nos están observando. I was once a youth counselor. Ah, I was once a youth counselor. yo fui un tiempo consejero de jóvenes. And at the time, I had a pair of yellow sunglasses. Y en ese entonces yo tenía unos lentes de sol amarillos. The next year, I came back again to that camp, El año siguiente yo regresé al campamento de jóvenes and this little kid comes up to me with these yellow sunglasses. y este jovencito se me acerca con sus lentes de sol amarillos He says, "Look what I got." y me dice, mira lo que conseguí. He saw me. Él me vio. I never knew that. Nunca lo supe. How are we influencing people? ¿Cómo estamos influenciando a la gente? Are we constantly complaining? ¿Estamos quejándonos todo el tiempo? Are other people seeing that? ¿Están los demás viendo eso en nosotros? People look up to leaders. Porque la gente observa a los líderes. Whether you have the title of a leader or whoever you are, we all have a responsibility. Sea que tengas el título de líder o sea quien seas, todos tienen una responsabilidad. And especially as a Christian, we are reflecting Christ. Y en especial como cristianos, nosotros reflejamos a Cristo. And we want to make sure that who we are and what we are is a representation of Him. Y debemos asegurarnos que quienes somos sea una representación de Él. Are we a person of our word? Somos personas de palabra. Matthew 5:37 says, "Let your yes be yes, and let your no be no." Mateo 7:37 dice, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. If we are saying we're going to do something, we need to be responsible enough to follow that through. Si decimos que vamos a hacer algo, debemos ser lo suficientemente responsables para hacerlo. Do we try to displace responsibility? Tratamos de desplazar la responsabilidad, de hacerla a un lado. I've had managers that have tried to push, it seemed, all their responsibility onto someone else. Yo he conocido administradores, gerentes, que pareciera como que están tratando de desplazar sus responsabilidades hacia otra persona. They didn't want to handle it, so they pushed it off. Como ellos no querían manejar esto, pues se lo mandan a alguien más. Is that fair? ¿Es esto justo? Is it? ¿Lo es? There we go. It's not fair. Bueno, no es justo. How easy is it ¿Qué tan fácil es to fall into those routines? I can say, well, that's not fair. They're the manager. They should do it. caer en esas rutinas? Porque yo podría decir, eso no es justo. Él es el gerente, él tiene que hacerlo. But what about the opposite? Pero ¿qué hay de lo opuesto? Maybe their manager is seeing that they're not doing it and you're doing it, and perhaps you would be in line for a promotion. Quizás el jefe de ellos va a ver de que ellos no lo están haciendo, pero que tú sí lo estás haciendo, entonces pueda que te promuevan a ti. But if we are in a place of responsibility, we want to make sure that we are not putting off our responsibility onto others. Pero si nosotros estamos en un puesto de responsabilidad, debemos asegurarnos que no estamos
lanzando, que no estamos negando nuestras responsabilidades y poniéndoselas a alguien más. Cain said to God, "Am I my brother's keeper?" Caín le dijo a Dios, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? As a leader, we have to remember we have a responsibility for those who are under us. Y como líderes debemos recordar que tenemos una responsabilidad para con aquellos que están debajo nuestro. The Apostle Paul said, "I am a debtor unto all men." El apóstol Pablo dice, yo soy un deudor de todos. The Lord is looking for those who are willing to accept that anointing and responsibility. El Señor está buscando a aquellos dispuestos a aceptar la unción y la responsabilidad For those he has put under us. hacia aquellos sobre los cuales Él nos ha puesto. How well do we manage our time? ¿Qué tan bien manejamos nuestro tiempo? We touched on this briefly in the beginning, but how do we manage our time? Hablamos un poco de esto al principio, pero ¿qué tan bien manejamos nuestro tiempo? One of the things I see most is phones. Lo que hoy en día veo más seguido son los teléfonos. There's a husband and wife sitting out to eat at a table. Hay un esposo y una esposa que están cenando en una mesa. Neither of them talking to each other, just Y like this. ninguno de ellos está hablando, los dos están haciendo esto. The whole time they sit in silence. Y todo el tiempo están en silencio. It's not wrong to be on your phone, Y no tiene nada de malo usar el teléfono. but how much time are we on our phone? Pero ¿cuánto tiempo le invertimos? Someone posted a quote on Facebook. Alguien puso una frase en Facebook It was a child to a mother. y era un niño hacia su madre. And the child said, "I wish my mother touched me that much." Y decía, me gustaría que mi madre me tocara a mí así como toca el teléfono. How sad is that? Qué triste es eso. For it to even be a thought. Que esto sea un pensamiento. That's just one piece of our time being stolen. Porque es una pieza de nuestro tiempo que ha sido robada. Our time, we don't get any of it back. El tiempo no lo recuperamos. Watching TV, movies, YouTube, Ver televisión, ver películas, YouTube, books, Facebook, friends, family, libros, Facebook, familias, amigos, praying, Bible, God. orar, Biblia, Dios. In themselves, these aren't bad things. Por sí solas no son malas. But what's the priority of time that we're giving to those things? Pero ¿cuál es la prioridad de tiempo que le damos a cada una? When you wake up in the morning, Cuando te despiertas en la mañana, here's your Bible, aquí está tu Biblia and here's your phone. y aquí está tu teléfono. Which one do you reach for? ¿Cuál alcanzas primero? Unless your Bible's on your phone, you can do that. A menos que tu Biblia esté en tu teléfono, pueda que hagas las dos cosas. A pastor gave this example. Un pastor dio este ejemplo. That example, that when he was waking up in the morning, he found himself reaching for his phone to see what was posted on Facebook. Que cuando se levantó en la mañana, lo primero que hizo fue alcanzar el teléfono para ver qué habían posteado en Facebook. It is funny, Suena chistoso, but is it funny because it's true? pero ¿lo es porque es algo cierto? These little devices are great, but they're sucking up a lot of our time. Estos pequeños aparatos son maravillosos, pero están absorbiendo mucho de nuestra vida. We want to make sure our time is prioritized correctly. Debemos asegurarnos que nuestro tiempo tenga la prioridad correcta. The Lord's got different allotments that He's trying to work in our life. Dios tiene diversos tiempos que Él quiere poner en nosotros. Israel wasted 40 years in the wilderness because they didn't obey and allow God to work in their lives. Israel perdió 40 años en el desierto por no permitirle a Dios trabajar en ellos. In Psalm 90, verse 12, En el Salmo 90, verso 12,
It says here, teach us, Lord. It's a prayer. Teach me to number my days, Dice, enséñame a contar mis días that we might apply our heart to wisdom, para aplicar mi corazón a la sabiduría, that we make right decisions, para tomar las decisiones correctas that we're managing our time correctly. y para manejar nuestro tiempo correctamente. Humanity spends much time acquiring stuff, La humanidad pasa mucho tiempo adquiriendo cosas and that stuff can take our time. y esas cosas pueden robarse nuestro tiempo. I once went on vacation. Un día me fui de vacaciones, We rented a cabin on a lake, rentamos una cabaña a la orilla de un lago and the people next door, this was their second home. y para las personas que estaban en la otra cabaña, este era su segundo hogar. There's nothing wrong with having a second home. Y no tiene nada de malo tener una segunda casa. But each weekend they came, they had to spend just as much time cleaning it and getting ready to use it for only the next day to go home. Pero todos los fines de semana venían y tenían que gastar más tiempo limpiando y preparando la casa que el que podían disfrutar. Lo hacían y al día siguiente se tenían que ir. We want to make sure that our stuff that we're acquiring is not taking away our time. Debemos asegurarnos que las cosas que estamos acumulando no nos estén robando el tiempo. And I think a good prayer for each of us is, Lord, teach me to number my days. Y creo que una buena oración para nosotros es que le digamos al Señor, enséñame a contar mis días. Help me to use the time you've given me for the most that I can. Ayúdame a usar el tiempo que me has dado para hacer lo más posible. There are a lot of rods that we've looked at tonight to pass under. Bueno, hoy vimos muchas medidas que podemos pasarnos a nosotros.